Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra María del Carmen Pastrana Sánchez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa 3. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En esta ocasión, reconoceremos las causas y consecuencias sociales y culturales del desarrollo del imperialismo. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planeadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos y listas, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, escucharemos la lectura de un fragmento de La Nueva Mujer, escrito por el historiador Eric Hobsbawm. Pero si la economía estaba masculinizada, lo mismo cabe decir de la política. Cuanto la democratización progresó y el derecho de voto se amplió, tanto en el plano local como el nacional, a partir de 1870, la mujer fue excluida sistemáticamente. La política pasó a ser así, un asunto de hombres, algo que se discutía en las tabernas y cafés, donde los hombres se reunían o en los mítines a los que asistían, mientras las mujeres quedaban reducidas a esa parte de la vida que era privada y personal, única, así se argumentaba, para la que la naturaleza las había capacitado. En la era de los partidos y las elecciones generales se vieron relegadas a un segundo plano. Su influencia solo se dejaba sentir a través de sus maridos. Lógicamente, esos procesos afectaron, sobre todo, a las mujeres de las nuevas clases más típicas del siglo XIX, la clase media y la clase obrera. Las mujeres campesinas, las hijas y las esposas de los pequeños artesanos, tenderos, etc., no experimentaron grandes cambios en su situación, excepto en la medida en que ellas y sus hombres se vieron introducidos en la nueva economía. En la práctica, no existía gran diferencia entre las mujeres en la nueva situación de dependencia económica y en la situación tradicional de inferioridad. En ambos casos, el hombre era el sexo dominante, mientras que las mujeres eran seres humanos de segunda clase, dado que no tenían derechos ciudadanos. No cabe siquiera denominarlas ciudadanas de segunda clase. En ambos casos, la mayor parte de ellas trabajaban, tanto si recibían un salario como si no. A partir de lo que escucharon en la lectura, comenten con sus familiares cuáles eran las condiciones de la mujer durante el imperialismo. ¿Qué cambios reconocen que se han logrado en cuanto a sus derechos en la sociedad actual? A continuación, les invito a observar la siguiente imagen. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está separando a los niños? ¿Los estará clasificando? El darwinismo social es una corriente derivada de la teoría de la evolución. Sostiene que las colectividades con mayor capacidad serán las más aptas para sobrevivir, en tanto que aquellas que carecen de estas cualidades estarían condicionadas a la extinción o a depender de otras. ¿Ustedes qué opinan? Este concepto recoge algunos postulados del nacionalismo y fomenta la competencia social en diversos órdenes.
en lo individual, lo étnico, de clase, en lo nacional. Así fue como la mezcla de estos conceptos llevó a las potencias imperialistas Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América principalmente a entrometerse en otros lugares, argumentando entre otras cosas que eran ellos quienes tenían mejores condiciones y recursos económicos, y de esta manera se justificaba su expansión territorial por el mundo. Para conocer un poco más sobre las causas y consecuencias sociales y culturales del imperialismo, acompáñenos a ver y a escuchar el siguiente video. Ahora estamos muy acostumbrados a oír hablar de naciones, pero esa idea es relativamente nueva. Es a partir de la Revolución Francesa que comenzó a tomar forma la idea de nación, como consecuencia de la difusión de los ideales de libertad e igualdad por toda Europa. Tras la derrota de Napoleón en 1815 y el regreso de los regímenes absolutistas en casi toda Europa, las ideas nacionalistas se convirtieron en un factor de conflicto durante todo el siglo XIX. Los liberales nacionalistas se habían dado cuenta de que sus aspiraciones solo podrían llevarse a cabo si derrotaban a los regímenes absolutistas. En su origen, estos primeros movimientos nacionalistas surgieron vinculados al liberalismo. Era la época en que la libertad guiaba al pueblo. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se convirtió en un movimiento conservador y en una de las ideologías básicas en la expansión imperialista. Pero vamos por partes. Entre 1876 y 1915, la expansión y colonización estuvieron impulsadas principalmente por el desarrollo de la industria, ya que el sistema capitalista cada vez requería mayor cantidad de materias primas. Esta etapa histórica se conoce como imperialismo, es decir, se trataba del reparto del mundo entre algunas naciones como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, entre otros. El mundo literalmente se dividió entre fuertes y débiles. Aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta estaba repartida en colonias entre media docena de estados. Así lo explicaba el historiador francés Maurice Creuset. El europeo que abre un atlas en 1914 mira con orgullo la extensión de su dominio territorial. Este comprende la casi totalidad de África y de Oceanía, la mitad de Asia y la cuarta parte de América. Están con Europa el 60% de las tierras emergidas y sobre estas tierras el 50% de la humanidad. Y según el empresario y colonizador inglés Sir Cecil Rhodes, el imperialismo era necesario. Así narraba su experiencia. Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de desempleados. Escuché fuertes discusiones. No se oía más que un grito. ¡Pan! ¡Pan! Cuando regresé a mi casa, me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo. Para salvar a los 40 millones de habitantes de Gran Bretaña de una mortífera guerra civil. Nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. Es decir, el imperialismo estimuló la conquista de otras naciones como una forma de disminuir el descontento social. El dominio de una nación sobre otras por medio de la fuerza se justificó a través del nacionalismo, por el hecho de considerar a una cultura superior al resto, y que el dominio sobre la cultura inferior le proporcionaba mejoras intelectuales. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento de superioridad unía a los hombres blancos, ricos y pobres. En 1885, en París, Jules Ferry dijo ante la Cámara de Representantes: «La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo. Es la sumisión del universo o de una gran parte de él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura». Estas ideas fueron muy populares. Así, el nacionalismo, que comenzó como una fuerza liberadora, se convirtió en la justificación para que algunas naciones se impusieran por la fuerza sobre otras.
bajo el argumento de que así mejorarían sus condiciones sociales y culturales. ¿Qué impresión les dejó el video? Los países que se industrializaron durante el siglo XIX impusieron un modelo de desarrollo a las demás naciones. El imperialismo se entiende como el derecho de las potencias para buscar y defender sus intereses comerciales en otras partes del mundo. Industrialización e imperialismo fueron dos procesos que marcharon de la mano para lograr la expansión europea hacia América, África y Asia. El expansionismo europeo recurrió a la colonización de territorios para explotar sus recursos y mantener control político y económico. Para entender cómo se desarrolló este proceso, les propongo las siguientes preguntas que los guiarán a lo largo de la sesión. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la expansión del imperialismo en el mundo? ¿Qué cambios y transformaciones ocurrieron en las naciones colonizadas con la intervención de los imperios europeos? El desarrollo industrial impulsó una segunda oleada de colonización y el imperialismo se expandió por todo el mundo. Entre 1873 y 1890 se produjo en Europa una crisis económica originada por una crisis agrícola. Se produjo un descenso general en los precios de materias primas y productos agrícolas, pero este descenso no estuvo acompañado de una disminución de la producción, por lo que en poco tiempo se inició una crisis de sobreproducción. Muchos países europeos practicaban políticas proteccionistas, por lo que era necesario buscar otros mercados en otras zonas del mundo, aún sin explorar como Asia, África o Latinoamérica. Para ubicar a los imperios en tiempo y espacio, veamos el siguiente mapa de los imperios coloniales a principios del siglo XIX. Observen que el continente africano tuvo mayor presencia del poderío europeo. En pocos años, prácticamente todo el continente estaba bajo el dominio de alguno de los países de Europa. Entre 1870 y 1914, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Japón llegaron a dominar 85% del territorio del planeta y se tomaron el derecho de decidir quién tendría el control sobre los territorios colonizados. Como observamos en el mapa, el colonialismo fue una etapa de control e injerencia total de la metrópoli en el ámbito político, económico y social a través de las armas. Para ayudarnos a comprender las causas que dieron origen a este proceso, veamos el siguiente cuadro sinóptico. Causas del imperialismo colonial. Causas económicas. Como ya mencionamos, Europa buscó nuevos espacios económicos para sus productos. También necesitó de nuevas fuentes de materias primas. Dar salida al excedente de producción. Utilizar mano de obra barata. Así, los europeos construyeron infraestructuras en los nuevos territorios para favorecer la entrada y salida de sus productos. Causas políticas. La expansión de las potencias industriales estuvo también provocada por su deseo de aumentar su poder político a escala internacional. De este modo, se apresuraron a controlar comercial y militarmente las rutas marítimas y terrestres y a obstaculizar la expansión de las naciones competidoras.
Sociales y culturales. El interés científico por explorar zonas hasta entonces desconocidas llevó a sociedades científicas a organizar expediciones para adentrarse en África y Asia, rutas que más tarde serían aprovechadas por los colonizadores. Otra causa del imperialismo es la afirmación de la superioridad de la raza blanca y su deber de difundir la cultura, la religión y la civilización europea por todo el mundo. El surgimiento del nacionalismo hizo que las potencias creyeran que eran superiores y que debían extender sus logros a otros pueblos. Aun cuando la intervención económica era suficiente, el imperialismo tuvo un punto de apoyo fundamental en la idea de la misión civilizadora. La etapa de la misión civilizadora ayudó a la expansión de las misiones católicas, protestantes y anglicanas a predicar sus preceptos entre los nativos del lugar, erradicar sus prácticas autóctonas, salvajes y poco civilizadas. En algunos casos, justificó el exterminio completo de poblaciones por considerarlas incapaces de entender los principios que se deben seguir en el mundo occidental. La misión civilizadora, junto con el darwinismo social que vimos al inicio de la sesión, fueron los argumentos con los que las potencias como Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América justificaron la intromisión en esos territorios, con el argumento que ellos tenían mejores condiciones y recursos económicos, tecnológicos y culturales, los cuales debían ser enseñados en todo el mundo como fuera necesario. El colonialismo repercutió en la vida cotidiana de las personas de los países afectados. El expansionismo europeo recurría a la colonización de territorios para explotar sus recursos naturales y a fin de tenerlos como puntos clave para el comercio internacional. Además, tenía el propósito de incrementar el número de consumidores de mercancías europeas. Veamos el siguiente organizador gráfico para comprender las consecuencias del proceso del imperialismo del siglo XIX en diversos ámbitos. Consecuencias económicas. Se explotaron las riquezas naturales y se explotó la mano de obra de los habitantes, quienes se vieron obligados a comprar los productos de la metrópoli. Asimismo, las colonias no lograron desarrollar una industria y comercio propios. La generación de ganancias es para las potencias y sus industrias. Consecuencias sociales. El crecimiento demográfico está relacionado con avances en la medicina. La población aumentó debido a la inmigración europea y el descenso de la mortalidad de la población autóctona. Se produjo una segregación racial basada en el predominio de la raza blanca europea. Consecuencias políticas. Las colonias fueron utilizadas por las metrópolis para solucionar sus rivalidades. Las fronteras trazadas fueron una causa de conflictos posteriores entre las potencias imperialistas y también surgieron movimientos de resistencia en las colonias. Consecuencias culturales. La cultura occidental se impuso a la cultura indígena, modificando sus creencias, costumbres y tradiciones. Se cambiaron algunas formas de vestir a imitación de las modas europeas e incluso se llegó al grado de intentar suprimir los idiomas locales e imponer el de los colonizadores. A los pueblos colonizados se les imponen nuevas tradiciones, creencias y costumbres. Así, los hombres y mujeres que iban a vivir a países colonizados tenían menos problemas de adaptación a la vida del lugar. Como revisamos a lo largo de la sesión, todos estos factores, la posesión de la riqueza,
la expansión territorial, la hegemonía económica y cultural transformaron la comprensión que se tenía del mundo hasta ese momento. Provocó que los países industrializados entraran en competencia directa por tener mayor grado de influencia sobre diversos territorios y así justificar su poder de dominación sobre los otros. El avance del imperialismo permitió que una nación controlara territorios alejados, ya sea por medio de acuerdos políticos, concesiones para explotar recursos o por dominio militar. A partir de la segunda mitad del siglo XIX surgió el imperialismo, que se entiende como el derecho que las potencias imperiales utilizaban para buscar y defender sus intereses comerciales en otras partes del mundo. Además, evolucionó el término colonialismo, entendido en un principio como el proceso de expansión territorial vivido por los países europeos durante los siglos XVI y XVII en territorios americanos principalmente. El giro que se dio a esta concepción en el siglo XIX se enfocó en el control económico y político en dos niveles: de colonias, donde la dominación de la metrópoli era total, y de protectorados, donde se respetaba la forma de administración nativa en cuestiones de política interna, mientras que las relaciones exteriores se encontraban a cargo del gobierno central. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que el hecho de que un país tenga mayores recursos económicos y mejores industrias le da el derecho de dominar a países menos desarrollados? Podrán argumentar sus respuestas y compartir sus conclusiones con sus compañeros y familiares. Con todo lo anterior, podrán retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la expansión del imperialismo en el mundo? ¿Qué cambios y transformaciones ocurrieron en las naciones colonizadas con la intervención de los imperios europeos? Es momento de proponerles un reto, el cual podrán ir construyendo a lo largo de las sesiones de esta semana. En esta actividad deberán elaborar una infografía en la que representen la competencia imperialista entre las potencias. Para ello, deberán tomar en cuenta cuáles eran los principales países imperialistas, cuáles eran sus objetivos, el porcentaje de ocupación que tenían sobre el planeta, de dónde obtenían recursos materiales y humanos. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto bloque 2 en el apartado Industrialización y Competencia Mundial. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Para conocer más sobre la ideología imperialista, te recomendamos leer El corazón de las tinieblas, del escritor Joseph Conrad. Lo puedes encontrar en varias ediciones de los Libros del Rincón. También te recomendamos Las transformaciones del siglo XIX de Ricardo Gamboa Ramírez. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!